Este es un análisis panorámico de la carta a los Colosenses, parte de la colección de cartas de la cautividad del apóstol Pablo. Menciono de manera general un bosquejo que podría ser útil para dividir la carta y que entiendan o vean un panorama de esta carta. Primeramente se menciona una salutación en el capítulo 1 del 1 al 2. Gracias por la fe y el amor de los cristianos de Colosenses, capítulo 1 del 3 al 13. La grandeza de Cristo, capítulo 1 del 15 al 20. La obra de reconciliación llevada a cabo por Cristo, capítulo 1 del 21 al 23. Los sufrimientos del ministerio de Pablo, capítulo 1 del 24 al 2.5. Vivir en Cristo y les advierte acerca de los peligros y de ser cautivados por maestros que se sirven de las filosofías y vanas sutilezas, capítulo 2 del 6 al 8. La grandeza de Cristo en quien toda la plenitud de la deidad reside corporalmente, capítulo 2 del 9 al 15. Los cristianos no deben de sujetarse a las regulaciones alimentarias ni particulares de los festivales religiosos, capítulo 2 del 16 al 23. Cosas que los cristianos han de evitar y las que han de hacer, capítulo 3 del 1 al 17. La conducta en el hogar cristiano, capítulo 3, versículo 18 al 4.1. Mandamientos a orar y a ser sabios en su conducta para con los que no son creyentes, capítulo 4 del 2 al 6. Y salutaciones finales, capítulo 4 del 7 al 18. Ahora entremos específicamente al autor. La carta pretende ser obra del apóstol Pablo, según el capítulo 1, versículo 1. Y en la expresión yo, Pablo, del capítulo 1, versículo 23, y en sus últimas palabras, capítulo 4, versículo 18, que la salutación final escribió de su propia mano. En comparación con 2 Tesalonicenses 3, 17, en donde usó amanuenses. Por lo general, esta pretensión interna se ha aceptado de manera general sin ningún problema y hay evidencia suficiente entonces para decir que el apóstol Pablo escribió esta carta. Ahora hablemos un poco de la ciudad y la iglesia de Corinto, el contexto de Colosenses, porque sí hay unos temas que podríamos resaltar y que son importantes, incluyendo el hecho de que Pablo no fundó la iglesia de los Colosenses y que no conocía entonces de manera personal esta iglesia. La iglesia está a 160 kilómetros de Éfeso, el lugar en donde el apóstol Pablo estuvo entre 2 años y 3 años en su ministerio. Era una ciudad de bastante influencia en ese contexto, aunque la ciudad principal era Éfeso. Pablo probablemente no fundó la iglesia, no hay indicación de que él haya fundado, pero él conoce de sus lectores por medio de un informe, según lo vemos en el capítulo 1, versículo 4, versículo 7 y capítulo 2, versículo 2. Las personas que plantó la iglesia probablemente fue Epafrodito, capítulo 1, versículo 7, capítulo 4, 13, capítulo 4, versículo 12. Probablemente Epafras venía de Éfeso, Epafras, no Epafrodito, Epafras, de donde aprendió de Pablo el tiempo que estuvo con él ahí y fundó entonces la iglesia a los colosenses. La mayoría eran gentiles, según la naturaleza que vemos en la carta, capítulo 1, versículo 27, capítulo 2, versículo 13, aunque también había influencia judía. Los de la luna nueva, estos días, los de guardar la dieta, según capítulo 2, versículo 16 al 17, versículo 20 y versículo 21. Y en los tiempos en que Pablo escribe, Arquipo pudo haber estado a cargo de la iglesia, capítulo 4, versículo 17. Porque Epafras estaba tal vez con el apóstol Pablo describiéndole qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Ahora es lo que vamos a entrar a continuación, lo que es el trasfondo y la falsa enseñanza. La iglesia de Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo, como vemos, y al parecer el portador del evangelio de la ciudad fue Epafras. Pablo le describe como fiel siervo de Cristo, lo cual parece significar que Pablo le había enviado a Colosas, y el apóstol había oído que algunos falsos maestros habían ido a Colosas, de modo que escribió con la intención de refutar sus errores, a fin de que el joven iglesia no sufriera daños. Pablo
presenta una elevada cristología, según vemos en el capítulo 1, versículo 15 al 19, y puede que hablara de Cristo en términos afectuosos, pero en el último análisis le veían como un ser creado. La iglesia de Colosas, o más bien los falsos maestros, veían a Cristo como un ser creado y por tanto como menor a Dios, por lo que Pablo tiene que argumentar claramente que toda la plenitud, la deidad, habitan en Cristo. Según parece, las falsas doctrinas era de un aspecto helenístico, la expresión de la sabiduría y el conocimiento, en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 23. Pero no se trata meramente de la herejía de origen griego, puesto que las referencias a la circuncisión también se mencionan, capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículo 11, y muestran que había también en ellas elementos judíos. Los judíos no adoraban a los ángeles, pero tenían un gran interés en ellos, y se menciona sobre el culto a los ángeles en el capítulo 2, versículo 18. Por tanto, parece evidente que las falsas doctrinas eran una mezcla de entre judíos y griegos. Y Pablo consideraba que los creyentes de Colosas estaban en peligro de caer en un sincretismo popular, es decir, en unir estas ideas y distorsionar el evangelio y alejarse del evangelio. Entonces hay amenazas también de propaganda herética, por lo que Pablo entonces enfrenta esta situación. Fue informado por Epafras sobre esto, y este alienta a la iglesia para que también puedan seguir perseverando, y advierte del peligro. ¿Qué falsas enseñanzas había? Cristo como un ser creado, en donde Pablo argumenta en contra de esto en el capítulo 1, versículo 15 en delante. Los indicios de gnosticismo, capítulo 2, versículo 18. Prácticas judaizantes, capítulo 2, 11, 2, 16, 2, 8, 18. También el ascetismo, el golpearse, el lastimarse, el no comer, capítulo 2, versículo 21 al 23. Y adoración a los ángeles, capítulo 2, versículo 18. Y como intermediarios entre Dios y los hombres estaban los ángeles. Entonces Pablo lidia con esta situación. La herejía contenía tanto judaísmo legalista, especulación griega y misticismo oriental. Entonces la carta de Colosenses, aunque es muy corta, pretende lidiar con todo este tipo de situaciones. No tanto que la iglesia estuviese sumergida en esta herejía, pero corría el peligro. Entonces es una advertencia en contra de todas estas ideas. De manera general y en resumir, para concluir el análisis a la carta a los Colosenses. Colosenses estaba afectada por una filosofía de carácter sincretista. Pablo corrigió esto dominando el pensamiento a la mente de Cristo.